Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 3 de este tutorial que estamos haciendo sobre la librería Kaizen. Eh, si llegaron hasta acá es porque, bueno, ya están metidos en el tema de la librería y quieren aprender la última parte importante, digamos, que es la parte de las migraciones. Ya aprendiendo migraciones, podrías tener un flujo completo de trabajo con la librería, desde comenzar desde una base de datos que ya tiene datos y agregarle mejoras incrementales o partir desde cero, digamos, con una base de datos vacía donde le vamos a agregar las migraciones iniciales y vamos a continuar. Eh, Primero que nada, la idea es explicar un poco qué son las migraciones. Y Kaiserly tiene el concepto de migraciones frisadas en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que funciona muy similar a lo que vendría a ser el sistema de Git con el que se trabajan las versiones de los programas. Tú en Git, por ejemplo, tú tienes un código y ese código queda frisado, por decirlo de una forma, en una rama. Y tú tienes que ir agregándole cambios con unos commits y luego merger todos estos commits a la rama para que esta rama obtenga esos cambios. En el caso de Kaiserly es más o menos parecido. La diferencia es que en Kaiserly estos valores incrementales se guardan en unos archivos que son los archivos de migración, ¿vale? La base de datos tiene momentos en el tiempo, digamos, donde va frisándose sus cambios y tú puedes ir hacia adelante o hacia atrás en las migraciones. ¿Por qué es que esto funciona de esa forma? Bien, por ejemplo, vamos a suponer que tú estás trabajando en una empresa donde tienen números de requerimientos, por ejemplo, o números de mejora. Entonces, eh, un cliente necesita una mejora del sistema, se genera una documentación, te asignan esa documentación, tú haces la codificación y generas las migraciones para poder hacer las modificaciones en la base de datos requeridas para eh, que tu funcionalidad nueva funcione. Y tú juntas tus migraciones en el mismo Git, digamos, donde va tu mejora, cosa de que se ejecuten estas migraciones cuando van a sacar tu requerimiento a producción, digamos. Vamos a suponer que esto falla, tú necesitas volver en el tiempo hacia atrás. Entonces, tú necesitas retroceder la base de datos a la versión anterior en la que estaban tus cambios, para que vuelva a ser compatible con el sistema en la versión anterior. O sea, tú puedes ir mejoras hacia adelante y puedes ir mejoras hacia atrás, ¿vale? Eso es algo que, por ejemplo, es bastante más complicado de hacer cuando tú tienes sistemas como, por ejemplo, el de Prisma, donde tú tienes un esquema, ¿vale? Ese esquema en Prisma, por ejemplo, solamente tú lo puedes migrar en base al esquema. Y en Kaizen tú migras esto en base a archivos controlados por ti, no controlados por un esquema, ¿vale? Eso lo vamos a explicar ahora. Em, en Kaizen también el tema de las migraciones se manejan eh, como un script común y silvestre. Un, no hay un cliente, digamos, que tengamos que instalar para hacerlo, y eso lo convierte en algo muy flexible, porque te permite migrar las bases de datos utilizando directamente script de TypeScript que tú puedes codificar dentro de tu proyecto, y luego si quieres lo pones en tu package JSON, por ejemplo, para hacer un run del comando de migración. Y tú después finalmente decides qué hacer o cómo ejecutar el archivo, ¿vale? Vamos a ponernos entonces un poco en, a trabajar con el tema de las migraciones. Lo primero que tendríamos que hacer, como es un script de migraciones, es crear una carpeta nueva, que la vamos a llamar migraciones, y dentro de la carpeta migraciones vamos a crear otra carpeta nueva que se llame pasos, steps, ¿ya? Entonces, dentro de la carpeta steps, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir guardando
todos los pasos que vamos a ir nosotros haciendo de la migración. Eh, ¿Cuál es el tema de la migración? Bueno, sucede que las migraciones se ejecutan en orden alfabético, o sea que van desde la A a la Z. Por lo tanto, nosotros necesitamos definir un sistema que nos permita de forma unívoca tener el orden de las migraciones, porque no podemos permitirnos migrar una cosa, digamos, eh, porque le pusimos un nombre. Por ejemplo, si nosotros hacemos primer migración y segunda migración, eventualmente podría suceder que por el inicio de la letra, digamos, se ejecute la segunda migración por encima de la primera. Y eso no se puede, no debería suceder dentro de nuestro sistema. Para evitar eso, Kaiserly lo que recomienda es que utilicemos el ISO 8601, ¿qué era? Sí, el ISO 8601. El ISO 8601 es muy simple. Son 4 dígitos para el año, 2 dígitos para el mes, 2 dígitos para el día, luego sigue una letra T mayúscula y van 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para el minuto, 2 dígitos para el segundo y opcionalmente puede ir una Z que significa Zulu, que vendría a ser eh, mm, la hora universal. Yo la vamos a omitir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir las migraciones, los nombres de los archivos de nuestras migraciones en un orden cronológico utilizando el ISO 8601 seguido de un nombre. Por ejemplo, la migración de ayer, por ejemplo, vendría a ser 2023, 12, 27, del día 27 de diciembre, digamos, eh, time, y por ejemplo se hizo a las 18 horas con 25 minutos y 30 segundos. Y esta va a ser la primer migración. Después, si hacemos una migración hoy día, vendría a ser la 2023 del 12 del 28. Time, por ejemplo, ahora en este minuto son las 23:36 con 00 segundos, por ejemplo. Segunda migración. Haciendo esto, siempre nosotros nos vamos a garantizar que este archivo se ejecute primero y este archivo se ejecute segundo y así sucesivamente porque estas horas van a ir siendo incrementales. Y nosotros vamos a poder luego de eso tener un seguimiento de el nombre de las migraciones y hasta qué migración vamos a ir utilizando. ¿De acuerdo? Bien, dicho eso, entonces, dentro de Steps vamos a crear un archivo nuevo que se llama 2023 12 28 23 horas 36 minutos y 00 y le vamos a llamar primer migración.ts. De acuerdo. Y esta primera migración, para poder crearla, vamos a importar dos cosas. La primera que vamos a necesitar es la librería Kaiserly y lo segundo es el SQL que ya les voy a explicar para qué sirve. Ya. eh, las migraciones están separadas en dos funciones. Una función que se llama up y otra función que se llama down. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estemos avanzando en nuestras migraciones, ascendiendo hacia el futuro, recreando nuestra base de datos, el sistema de Kaiserly va a ejecutar el up, o sea, ir hacia arriba en las migraciones. Y si nosotros necesitamos devolvernos hacia atrás con alguna migración, porque no sé, es que lo que pasa es que hubo un bug y necesitamos regresar hacia atrás una versión de la base de datos, entonces vamos a ejecutar la función down. Bueno, el sistema de migración de Kaiserly va a ejecutar la función down para retroceder nuestros cambios. ¿Ok?
Vamos a empezar por ejecutar, por crear la función app. App tenemos que enviarle la clave de la base de datos y tenemos que enviarle la librería de Kaiseli con un any. Bien, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque acá, en el tipado de Kaiseli para las migraciones, siempre debe llevar any y no tiene que ser de tipo, por ejemplo, database o del tipo eh, de un tipado que nosotros ya tengamos. ¿Y eso por qué? Porque si nosotros le pasamos acá a la librería Kaiseli un tipado que nosotros ya tenemos anteriormente, nosotros vamos a estar restringiendo la librería a trabajar con ese tipado. Y en este minuto nosotros estamos trabajando con datos para la librería que ella no conoce, o sea, datos que es la base de datos hoy en este minuto no tiene, ¿vale? Em, bien, continuamos. Entonces, vamos a hacer que esto retorne una promesa vacía eh, y vamos a empezar a codificar. Acá nosotros podemos poner varias migraciones juntas, por ejemplo, sobre todo la migración inicial, esta función puede ser un poco larga. Lo primero que tenemos que hacer es una wait y utilizando la llave database.schema, vamos a comenzar a generar datos para la base de datos. Y lo primero que tenemos que hacer es ejecutarlo en modo creciente, o sea, el primer paso es identificar la database o la base de datos. Lo segundo es la tabla. Lo tercero es la columna dentro de la tabla. Y después de la columna tenemos que aplicar las restricciones, em, clave foránea y claves primarias, ¿vale? Sin índices. Los índices se crean aparte, ¿vale? En ese orden es en el que tenemos que pensar siempre que vamos a crear la migración, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que hacer, después, esta cuestión se me está yendo en collera. Bien, voy a dejar el comentario. Entonces, tenemos que crear. Lo primero que necesitábamos era la tabla. Create table y create table y el nombre de la tabla que vamos a estar creando. La primera tabla que vamos a crear entonces es la tabla persona. Después de crear la tabla necesitamos, voy a sacar esto un minuto porque me está volviendo loco, literalmente. Lo siguiente que necesitamos es agregar columnas a las tablas, ¿vale? Entonces vamos a hacer add column y add column se le pasa tres parámetros. El primer parámetro que se le pasa es el nombre de la columna. En este caso se llama ID. El segundo parámetro es el tipo de dato de la columna. En este caso, como ID va a ser vamos a estar trabajando con Postgres y vamos a tener un ID autonumérico, autogenerado por la base de datos, necesitamos que sea de tipo serial, ¿vale? Y el tercer parámetro es una función que se llama build, ¿vale? Es una función anónima donde nosotros podemos darle cualidades o propiedades a una columna, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta columna tiene que ser una llave primaria. Entonces, primero tenemos que definir la columna. En este caso, por ejemplo, la columna de nombre ID de tipo serial. Y ahora le vamos a definir sus propiedades. Para eso tenemos que hacer una función anónima, ¿vale? Y esta función anónima nos entrega acá un parámetro que sería la columna que hace referencia
a esta columna, no a las otras columnas, sino a esa columna en particular, y que requiere que nosotros retornemos la columna. Entonces, lo que vamos a hacer es un return de columna punto primary key y no null. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros acá, por ejemplo, estamos generando, indicando que el ID es de tipo serial y que esta columna, una vez creada, se le aplique la que sea clave primaria y además una restricción que es no null. Y esto finalmente lo tenemos que retornar, ¿vale? O sea, así como columna nos la entrega, columna con todas sus restricciones, se la tenemos que devolver a la función como retorno. Y de aquí mismo, esta función nos va a permitir seguir creando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos add column y, por ejemplo, primer nombre de tipo varchar. Y si queremos, por ejemplo, una restricción, por ejemplo, podemos poner todo junto, call.nonulo, por ejemplo. Eso también es factible porque finalmente va a retornar, cuando termine esta función va a retornarla, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es add column, apellido, eh, de tipo, por ejemplo, no sé, esta puede ser, por ejemplo, de tipo texto y dejémosla que sea nula, que sea optativo, que sea nulo. Em, Add column, por ejemplo, edad de tipo entero. Em, Estamos tratando de recrear lo que teníamos antes, ¿vale? Column del ejemplo del capítulo 2 creo que era. Sí. Em, Género de tipo varchar 1. Y, por ejemplo, este queremos que sea no nulo. Ahora vamos a crear una que es bastante más complicada, que es el creado él, ¿vale? Add column, por ejemplo, vamos a poner creado él. Y esto es de tipo timestamp. Y la función de columna, función anónima de columna que tenemos que crear, va a ser un poquito más complicada. Vamos a decirle que eh, la columna va a ser default to SQL y acá tenemos que aplicar backtick. Ahora voy a explicar esto. Eso que está comentando es correcto, no nulo. Bien, ¿qué hicimos acá? Eh, Empezamos como que hicimos. Primero es base de datos, tabla, columnas, y a las columnas se le aplican restricciones, claves, etcétera. Entonces, primero identificamos la base de datos con su esquema, y a la base de datos le vamos a aplicar la creación de una nueva tabla llamada persona, y donde vamos a agregar una columna que se llama ID de tipo serial, que va a tener la capacidad que sea clave primaria, no nula. Agregamos primer nombre, no nulo, apellido, edad, género. Eh, si ustedes se fijan, el contenido del tipo de dato que va a recibir la columna es el tipo de dato que la base de datos espera. ¿Por qué es esto importante? Porque si ustedes, por ejemplo, van a trabajar con versiones de MySQL que son antiguas, por ejemplo, que no tienen la opción de serial, por ejemplo, entonces ustedes pueden utilizar opciones, por ejemplo, como autoincrement, que también existe, ¿vale? Y tienen que ustedes hacer la migración según el tipo de base de datos con el que van a trabajar. Y los tipos que aparecen acá tienen que ser según la base de datos con la que van a trabajar. Por ejemplo, si van a trabajar con SQLite, SQLite no existe varchar. SQLite lo único que tiene es text. Entonces todos los campos de texto van a ser text, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que hicimos acá, en este caso particular, por ejemplo, es que creamos creado él
pusimos timestamp, el tipo, ¿vale? De dato, y la función de columna le dijimos que por defecto esta columna reciba un código SQL. Y este código SQL, esta función es la que nosotros importamos aquí. Utilizando un backtick, nosotros podemos hacer que esto se pase en duro en la base de datos. Y además, después de que tenemos esto por default, también le decimos que va a ser no nulo, porque si va a tener un dato por default, no va a ser no nulo. Y finalmente, para que todo esto termine, le damos execute, ¿vale? Con esto lo mandamos a ejecutar. Y acá esta cuestión ya debería dejar de reclamar. No, sigue reclamando. Bien, saquémosle por ahora. Bien, ahora ya tenemos, si todo sale bien, la base de datos, perdón, la tabla personas dentro de nuestra base de datos. Ahora vamos a crear la otra tabla que es create table mascota. Y mascota tiene, sí, me imagino que ir más rápido. Tenemos, sí, puede ser, por ejemplo, agregamos serial como clave primaria, no nula, el nombre de la mascota, eh, el column, por ejemplo, tenemos que crear la referencia a el dueño ID, y esto es de tipo entero, y la función de columna, en este caso, eh, va a ser la columna.references, y para la referencia tenemos que ocupar, por ejemplo, que va a ser persona.id. ¿Vale? Si ustedes fijan acá, por ejemplo, esta función de referencia que agrega las claves foráneas, está esperando recibir un string. Entonces, en este caso, para poder identificar la columna con el número de ID que va a hacer referencia a la clave foránea del dueño, sería la tabla persona, columna ID, ¿vale? Y tenemos que definir qué vamos a hacer con esta referencia en caso de que se borre, por ejemplo, la persona. Entonces lo que vamos a hacer es que onDelete, cascade, eh, y también vamos a ponerle que sea no nulo, porque necesitamos que siempre tenga, por ejemplo, la mascota, que siempre tenga un dueño asignado, ¿vale? Eh, Vamos a agregar, por ejemplo, add column especie de tipo text, por ejemplo, y esto lo mandamos a ejecutar. Bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, hasta en este momento tenemos la creación de la tabla persona, la creación de la tabla mascota con todas sus columnas, ya lo mandamos a ejecutar. Supone que para cuando estemos acá en el script esto ya estaría ejecutado. Y ahora, por ejemplo, para poder acelerar la búsqueda cuando hagamos join de dueño con persona, podemos crear un índice. Entonces, comenzamos por acá y ponemos create index. Y el índice normalmente lleva un nombre, ¿vale? El índice tiene un nombre, espera aquí un string. Este string tiene que ser un nombre único, entonces podría ser mascota, dueño, ID, index. Bien, y este índice se tiene que aplicar sobre una tabla. Para eso tenemos que identificar la tabla con on. La tabla se llama mascota. Y también una vez que identificamos la tabla donde vamos a crear el índice, necesitamos identificar la columna donde vamos a hacer el índice. En este caso, column, no columns, column, dueño ID. Y listo. Execute. Bien. Ya con esto
deberíamos tener la migración inicial. Vamos ahora a fabricar el down. Ya, creo que con eso de hecho está súper bien el down que acaba de hacer. El autocompletado. Funciona síncrona, down, case any. Bien, acá hay algo importante en el tema de up y down. Si nosotros hacemos un up donde hacemos un create table, el down tiene que ser un drop table, porque nosotros tenemos que volver, ejecutando el down, tenemos que volver al estado que tenía la base de datos antes de haber hecho las migraciones, ¿vale? Y otro detalle es que esto está a la inversa de la ejecución o de la creación que hicimos acá. ¿Por qué? Porque primero acá creamos persona, después creamos mascota, a mascota le agregamos referencia de clave foránea y eso significa que si nosotros tratamos de ejecutar un drop table, borrar una tabla persona, nos va a reclamar la base de datos de que cuando borremos la tabla persona, se van a perder las referencias, las claves foráneas van a quedar huérfanas. Entonces, para que eso no suceda y que la migración no falle, si nosotros queremos volver hacia atrás, primero necesitamos borrar la tabla mascota y una vez que borramos la tabla mascota y ya todas las referencias se borraron, vamos a poder borrar la tabla persona. O sea que si ustedes se fijan, va al revés. El down va al revés de las creaciones. Perdonen, es que ando un poco delicado con la garganta estos últimos días. Bien, con este paso finalizado, tenemos que crear un script que va a ser el script que se ejecute para hacer nuestras migraciones. Eso lo vamos a crear adentro de la carpeta de migración. Y podemos poner, por ejemplo, un script que se llame migrar hasta el final. Punto TypeScript. O migrar todo, no sé. Migrar todo. Punto TypeScript. Y este script lo que va a hacer es que se va a encargar de conectarse a la base de datos y ejecutar las migraciones, todas las migraciones pendientes en orden ascendente. ¿Vale? Entonces, para poder hacer esto necesitamos tener un par de cosas relacionadas. Lo primero que vamos a tener que hacer es que como vamos a trabajar con archivos, tenemos que importar path. Entonces ponemos import from path. Bien, después vamos a necesitar el pool de conexiones de la base de datos. De Postgre. Vamos a necesitar controlar archivos. Eh, vamos a necesitar las librerías de Kaiserly. Estos son Kaiserly. Vamos a necesitar el migrador. Vamos a necesitar el dialecto de Postgres. Y vamos a necesitar algo especial que se llama File Migration Provider. Migration Provider. Bien, entonces voy a usar un poco del proyecto anterior que ya teníamos. Eh, voy a robar esta parte del código y em, es importante que acá donde sea database sea any. Y vamos a procesar el mismo environment, ¿vale? La misma variable de entorno que yo lo tengo acá ya creada. Lo único que cambié yo de esta variable de configuración fue que en vez de pruebas se va a llamar pruebas 2, ¿vale?
que es una nueva base de datos, porque se supone que estamos trabajando en una base de datos desde cero, ¿vale? Esta es la primera migración de un proyecto nuevo. Y para que esta cuestión funcione, eh, voy a necesitar indicarle que el archivo de entorno está en una carpeta hacia atrás. Bien. Ok, con esto ya tengo la base de datos conectada. Necesito exportar esto. Ya. Esta parte ya la vimos en el capítulo 2, que era cómo conectarnos, crear el pool, usar el dialecto y hacer que la librería Kaizen englobe todo. Ya. Con esto estamos conectados a la base de datos. Y ahora tenemos que crear el migrador. Migrador va a ser igual a un migrador nuevo. Este migrador tiene un parámetro de configuración que recibe, primero recibe la base de datos, ¿ya? Tiene una clave que se llama database que recibe la conexión de Kaizen. Lo segundo que recibe es el provider. eh, y el provider es el tipo de proveedor que le vamos a dar para la migración. En este caso, las migraciones son en archivos. Son estos archivos de steps, de pasos, ¿vale? Entonces, esto también necesita una configuración desde cómo hacer para poder leer los sistemas de archivos. Entonces tenemos que pasarle el file system, como redundante, pero necesitamos pasarle path, que es path, y necesitamos pasarle el migration folder, que es de en qué carpeta están nuestras migraciones, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos librerías que te fijan, tiene, bueno, estas no me explica muy bien qué son las props, pero qué es lo que necesita, pero acá tiene un ejemplo que viene incluido. Se fijan, necesita el file system, el path para poder ir buscando, meterse dentro de las carpetas y necesita la carpeta donde están nuestras migraciones, que en nuestro caso las migraciones están dentro de esta carpeta que se llama steps o pasos para la migración. ¿Ya? Bien, ya tenemos configurado entonces nuestra librería con la conexión a la base de datos. Tenemos configurado el migrador. Este migrador va a ir a buscar dentro de esta carpeta todas las migraciones y va a ser el encargado de ejecutar hacia arriba, ejecutar las funciones up para ir subiendo las migraciones a la base de datos. Y si queremos volver hacia atrás, va a ejecutar las down, tantas veces como sea necesario para volver la base de datos a un estado anterior o hacia adelante, hacia atrás. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a crear eh, una función asíncrona eh, que se llame migrar todo. Parece bien. Y a esta función, migrar todo, tenemos que ejecutar el migrador. Entonces, lo que vamos a hacer es... Me parece que me está faltando un paso. A ver. No, no, está bien. Eh, Tengo que poner una constante que se va a llamar errores, error y resultados. ¿Bien? Y esto tenemos que esperar al migrador que ejecute una función que se llama migrate to latest. ¿Ya? Migrate to latest lo que va a hacer es que va a ejecutar todas las migraciones pendientes de nuestra base de datos hasta llegar hasta la última, ¿vale? Y ahora yo les voy a mostrar cómo hacer eh, para ejecutar hasta cierta etapa, cómo ir hacia adelante un paso y cómo ir hacia atrás un paso en las migraciones, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es revisar este result. El sistema del migrador lo que va a hacer es que va a tomar cada uno de estos archivos
y los va a ir ejecutando uno por uno, y por cada uno de esos nos va a dar un resultado. Porque puede ser, por ejemplo, que alguno tenga un conflicto y falle, y por lo tanto tenemos que revisar su resultado uno a uno. Entonces, la variable resultado, que puede ser null, si hay un error, va a darnos una capacidad para hacer un for each. Entonces, en el for each, vamos a pasarle una función anónima que se llame resultado. eh, de nuevo, respuesta, resultado, da lo mismo. Y a este resultado vamos a preguntar si el resultado, el estatus del resultado es igual a success. Lo que vamos a hacer es un console log donde diga la migración, migration name ha sido exitosa. Ha sido exitosa. Bien. Y si el resultado ha sido error, entonces vamos a decirle que emite un console error que diga que la migración ha fallado. Bien, con eso tenemos procesado el result y nos quedaría procesar el error. Este otro error puede ser, por ejemplo, porque no se pudo conectar a la base de datos. O sea, a ver cómo voy. Este success es cada vez que estos archivos son procesados correctamente, nos va a dar OK. Si alguno de estos archivos de migración, por un error en la base de datos, porque no sé, el tipo de dato era incompatible, lo que sea, nos va a dar este error que está acá, que es un error en la migración, ¿ya? Y el otro error, que es este, lo que va a hacer es que nos va a decir errores más críticos, como que, por ejemplo, no sé, la clave de la base de datos cambió y no se puede conectar a la base de datos, está caído algo. Entonces, para este caso tendríamos que hacer un console error, eh, eh, error terrible en la migración, no se puede continuar. Console log, console, uy Dios, console error, vamos a imprimir el error y vamos a salir con un error de aquí porque no hay nada más que hacer. Ya finalizado esto, vamos a usar un db destroy, ¿ya? Para poder matar la conexión a la base de datos, ¿vale? Ese destroy no destruye la base de datos, sino que cierra todas las conexiones a la base de datos, ¿vale? Destruye las conexiones, no la base de datos. ¿De acuerdo? Y vamos a ejecutar migrar todo para que nuestra base de datos haga la migración. Si ustedes se fijan, yo acá tengo de Beaver, tengo la base de datos pruebas 2 que ya la tengo precreada, pero las tablas están vacías, ¿vale? Estas tablas se van a crear ahora cuando ejecutemos la migración. Vamos a ver entonces en un terminal si migraciones. Vamos a ver si es que no chilla y todo funciona bien. No migrar todo. Súper. Entonces, este es el nombre de la migración, que es obviamente el mismo nombre que el archivo, y dice que se ejecutó exitosamente. Si todo esto va bien, nosotros deberíamos refrescar aquí y deberíamos tener todas las tablas. Excelente. Bien. Entonces, la tabla persona tiene todos los datos que nosotros le pasamos en la migración, incluyendo, por ejemplo, el creado el de tipo no nulo, timestamp, perdón, tipo timestamp con una restricción que es no nulo y con el comando now. Si se fijan, ya el serial está perfectamente hecho. Primer nombre tipo varchar, el otro es text.
todo bien. Y la tabla mascota también tiene el dueño ID. Vamos a ver las restricciones. Ya, la clave primaria, perfecto. Y la clave foránea, acá. Clave foránea que apunta a persona. Excelente. Si vemos los índices, acá podemos ver que tenemos mascota dueño ID index, que era el índice que nosotros creamos. Y obviamente está el índice de la clave primaria, que eso se crea solo. Súper, excelente. Bien, y adicional a las dos tablas que son las dos tablas obvias que iba a crear, tenemos otras dos. La primera se llama Kaiserly Migration Lock. Esta tabla lo que contiene es un bloqueo, que en este minuto está en 0 y se pone en 1 si actualmente está corriendo una migración. Esto es adrede. ¿Por qué? Porque no podemos en una base de datos estar corriendo dos migraciones al mismo tiempo porque los datos se van a pisar. Si nosotros tenemos dos procesos paralelos, tenemos al ingeniero A y el ingeniero B, y a los dos en un momento se les ocurre ejecutar el proceso de migración al mismo momento, uno de los dos va a quedar bloqueado. Uno de los dos va a quedar impedido de hacer migraciones porque este flag de aquí se va a colocar en 1. Entonces, el que primero lo coloque en 1 va a ser el que se va a mantener. El otro va a tratar de leer esto y como va a estar en 1, no va a poder continuar hasta que se suelte la migración. Cuando el sistema termina de migrar, esto vuelve a 0, digamos, y ya te permite hacer otras migraciones. ¿Por qué es este detalle? Bueno, nunca me ha pasado, pero eventualmente podría llegar a suceder que tú cierres el proceso de migraciones y este flag de migración lock haya quedado en 1. Por lo tanto, manualmente nosotros necesitamos asegurarnos de que no hay nadie más migrando y pasarlo a 0, ¿vale? Estamos hablando de un error raro, pero que pudiera eventualmente ocurrir. Y la tabla de migraciones de Kaiserly lo que mantiene es un registro con la hora de la migración, de cuando se ejecutó la migración, y el nombre de la migración. Y esta tabla interna de Kaiserly lo ocupa para poder saber hasta qué migración está nuestra base de datos y así él luego saber hasta dónde continuar con aplicando migraciones hacia adelante y hacia atrás, obviamente. Bien, vamos a hacer otra prueba creando un paso nuevo. Entonces, 2023 del 12 del 29. Pasamos de día ya. Time son las 00:11 con, no sé, 10 segundos. Segunda migración.type. Bien, voy a copiar esta primera, pero acá no vamos a crear ningún índice. Vamos a sacar esto y voy a sacar estos. Bien. Bien, vamos a suponer ahora el siguiente caso. Nos dicen que necesitamos agregar una nueva funcionalidad en el sistema donde, por ejemplo, ahora las personas tienen que tener un número de documento, por ejemplo, que necesitan identificar. Bien, entonces primero base de datos, tabla, columna. Entonces, database, esquema, y en este minuto nosotros no vamos a crear una tabla, sino que vamos a editar una tabla, vamos a alterar el contenido de una tabla. Entonces ahora tenemos que hacer un alter table, ¿ok? Y identificar cuál es la tabla que vamos a alterar. En este caso vamos a alterar la tabla persona. En la tabla persona no le vamos a agregar una columna, sino que vamos... No, sí le vamos a agregar una columna, estoy equivocado yo. Pues también podríamos hacer un eh, edit column, no, era modify column, ¿vale? Pero no es eso lo que vamos a hacer, es add column. Add column. Uy, Dios mío.
Ya me vence el sueño. Add column. Bien. Y la columna que vamos a crear nueva se llama número de documento de tipo no sé, varchar. ¿Cuánto tiene un número de documento? No sé, 20 caracteres. Ya, 20 caracteres. Tipo no nulo, porque obviamente tiene que tener una identificación. No nulo. Bien. Y mandamos a ejecutar esta migración. Y lo otro, por ejemplo, que podemos hacer es, vamos a suponer que tenemos eh, una mascota que también nos piden en el mismo requerimiento agregarle, por ejemplo, el diagnóstico a nuestra mascota. Entonces, alter table, alter table mascota, identificamos la tabla donde vamos a alterar y agregamos un diagnóstico. Y esto sí puede ser un texto largo, así que vamos a ponerlo como texto. Y obviamente todos tienen que tener un diagnóstico los animales, así que no nulo también. Bien, hasta ahí vamos bien. Y ahora, para poder revertir esta, esta modificación, tenemos que hacerlo a la inversa acá. Entonces, para poder revertir la configuración, lo que vamos a hacer es un alter table. Y si nosotros acá estamos creando, acá estamos destruyendo. Entonces, del alter table mascota, lo que tenemos que hacer es un drop column de epa, drop column punto drop column diagnóstico y mandar a ejecutar esto a la base de datos. Y lo otro es lo mismo, alter table persona drop column y en vez de que se llame diagnóstico se llama número de documento y mandamos a ejecutar. Bien, un poquito más ordenado, es medio largo el texto. Bien, entonces acá nosotros creamos, lo primero que hacemos es creamos el número de documento en la tabla persona, después creamos mascota, diagnóstico dentro de mascota y para volver hacia atrás, primero en mascota borramos la columna de diagnóstico y después en persona borramos el número de documento. Excelente. Bien. Si nosotros lo dejamos así y volvemos a ejecutar nuestro script, el sistema debería ejecutar solo la segunda migración. ¿Por qué? Porque nosotros en la tabla aquí ya teníamos un registro de que la primera migración ya se hizo, por lo tanto, lo que sigue va a ser la subsiguiente migración. Si se fijan, está la primera migración y la segunda migración. Si nosotros nos revisamos la tabla persona y refrescamos, vamos a ver que se agregó el número de documento y en mascota se agregó el diagnóstico. Ok, súper. Ahora bien, vamos a suponer que salió algo mal y necesitamos volver un paso hacia atrás, ¿vale? Entonces, para volver un paso hacia atrás, lo que necesitamos hacer es utilizar la migración con el comando migrate down, que es este mismo script. Voy a copiar. Es este mismo script y migrar un paso atrás. Y esto, en vez de migrate to latest, o sea, en vez de decir migrar hasta el final, tiene que decir migrate down. ¿Ya? Cada ejecución de migrate down
va a regresar un paso hacia atrás en las migraciones. O sea, en vez de ejecutar las funciones up, va a ejecutar la función down. Uepa, va a ejecutar la función down de la última migración y así una vez hacia atrás cada una, ¿vale? Tiene exactamente los mismos parámetros. Entonces lo que voy a hacer es que voy a comentar esta función y voy a ejecutar esta otra. Entonces, si todo sale como se está esperando, lo que deberíamos hacer es revertir la segunda migración. Porque, no sé, salió mal. La gente no tiene documentos, no sé, van y se olvidan el número de documentos. Entonces necesitamos revertir esto hacia atrás. Entonces para eso ejecutamos nuevamente el script y si se fijan dice que la migración ha sido exitosa y si miramos en nuestra tabla, le damos recargar, vamos a ver que se fue el diagnóstico y se fue el número de documento. Y obviamente la tabla migraciones se fue la segunda migración, porque fue la que nosotros revertimos. Si lo volvemos a ejecutar, obviamente nos va a borrar las tablas. Ejecutar esto va a revertir la primera migración y si nosotros revisamos las tablas, ahora ya no hay tablas, ¿vale? Y obviamente tampoco hay datos. Y a seguir jugando con esto, obviamente si yo ejecuto migrar todo, lo que va a hacer es que va a migrar la primera migración y después va a hacer la segunda migración, una atrás de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ejecuto esto, va a migrar la primera, va a migrar la segunda y va a dejar la migración hasta el final. Si yo reviso las tablas ahora, vamos a tener mascota y persona y obviamente mascota va a estar con su diagnóstico y persona también con su número de documento. O sea, migramos todo hacia adelante. ¿De acuerdo? Con esto ya hemos visto, digamos, todo el flujo de trabajo que hay hoy día con Kaizen prácticamente. Hemos podido crear las migraciones para ir hacia adelante y hemos podido crear las migraciones para ir hacia atrás. Y ahora ya aprendimos a cómo ejecutar las migraciones todas hacia adelante o un paso hacia atrás. Obviamente hay cosas de detalle, como por ejemplo, si yo ejecuto migrate up, va a ir un paso hacia adelante y así hay otras varias funciones que ustedes pueden ver dentro de la documentación. ¿De acuerdo? Ahora les voy a mostrar con el tema de la documentación. Pero antes de eso quiero dejarles un comentario aquí sobre el flujo de trabajo. ¿De acuerdo? El flujo de trabajo es el siguiente. Si nosotros iniciamos con una base de datos existente, lo que vamos a hacer es generamos los esquemas con el programita, con Kaizen Code de Gen. Bien, porque necesitamos obviamente tener los esquemas de la base de datos que ya existe. Estamos hablando de meternos con Kaizen en un proyecto ya con base de datos existente y funcional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar los esquemas. Lo segundo es generamos las migraciones eh, adicionales solo para features nuevas. Porque la base de datos ya está funcionando, entonces no tiene sentido. Se supone que yo ya tengo un script SQL que me lleva hasta donde estoy para hoy día, ¿vale? No tengo que crear todas las migraciones hacia atrás. Solamente necesito crear em, las migraciones desde ahora hacia adelante en el futuro, digamos. Después, paso 3 sería sincronizar las modificaciones de la base de datos con Nicely Code Gen y el 4 es repetir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto facilito.
Primero empezamos por generar el esquema de la base de datos que ya existe. Luego agregamos features nuevas, por ejemplo, agregarle un botón a algo, guardar un dato nuevo, bla, 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 bla. Y de esas features nuevas vamos creando las migraciones incrementales de nuestra base de datos. Después, una vez que la migración ya se ejecutó, o sea, cuando ya llegamos a este paso, necesitamos volver a sincronizar los esquemas perdón, del capítulo 2 que vimos el capítulo anterior. Tenemos que ejecutar CodeGen para que nos actualice el esquema a la versión que hay hoy, a la versión que hay en este minuto con las migraciones. Y luego repetimos los pasos. Volvemos a generar una feature, ejecutamos CodeGen. Ejecutamos feature, ejecutamos CodeGen. Entonces, migraciones, CodeGen. Migración, CodeGen. ¿Vale? Por eso, por ejemplo, voy a abrir el otro proyecto. Por eso es que nosotros el repositorio del esquema lo dejamos sin tocar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer una migración, terminada la migración, este archivo se va a refabricar completo. Y se va a agregar aquí, por ejemplo, se va a agregar número documento, string, y acá abajo, por ejemplo, en mascota se va a agregar otras cosas. Entonces, el diagnóstico, bueno, ahí dice el diagnóstico. Entonces, por eso es que este archivo no lo tocamos y lo dejamos como está, ¿vale? Y nosotros trabajamos solamente con el tema de las migraciones y dejamos que CodeGen se encargue de hacer ese archivo. Y si nosotros el flujo iniciamos por una base de datos vacía, bueno, en esto en realidad hay un opcional hacer migra- una migración base. Eso es opcional, o sea, si ustedes quieren pegarse el trastazo de hacer toda la migración base de la base de datos, se puede hacer. Yo no lo recomendaría, en realidad no tiene ningún sentido. Yo lo que recomendaría es hacer un respaldo del esquema de la base de datos. O sea, tú puedes, en vez de respaldar los datos de la base de datos, tú puedes respaldar el esquema SQL actual. Entonces, en el caso de que tú quieras crear sistemas iguales al que ya tienes, para restablecer tu sistema, simplemente primer paso, ejecutas todo este código SQL, copiar, pegar, ejecutar, y después ejecutas todas las migraciones, para adelante, ¿vale? Entonces, eso es más práctico que fabricar todas las migraciones, porque una migración inicial de una base de datos enorme, podrías pasarte días escribiéndolo, ¿vale? Por eso es que digo que de repente no tiene mucho sentido esta cosa opcional. Al caso de una base de datos vacía, obviamente, como está vacía y la vamos a hacer paso a paso, por ejemplo, hoy día voy a crear la tabla persona, mañana voy a crear la segunda migración que va a ser para mascota, después voy a crear una, una que sea para diagnóstico, después la tabla diagnóstico la voy a asociar a la tabla mascota, entonces eso es otra migración y así. Entonces, estos pasos primero, el primer paso sería, obviamente, crear una migración inicial para crear las tablas iniciales, los datos básicos iniciales. Dos, tendríamos que generar los esquemas con CodeGen. Tres, agregamos las features nuevas. Y cuatro, eh, sincronizamos con CodeGen. Y el 5 vendría a ser repetir. Entonces, para base de datos nueva, obviamente generamos una migración inicial, que para nosotros es esta, la primera migración, donde creamos la tabla, bla, bla, bla. Y una vez que terminemos esa primera migración, sincronizamos nuestro esquema con CodeGen. Y desde ahí, estos pasos son iguales a los que están acá, ¿vale? O sea, creamos una nueva feature,
creamos su migración, ejecutamos la migración, sincronizamos el esquema con CodeGen y repetir. Agregamos una nueva feature, agregamos una migración para la feature, ejecutamos la migración, sincronizamos el esquema. Repetir, 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 ¿vale? Y eso, con esto prácticamente estamos listos. Ya con esto está el flujo de trabajo completo, ¿vale? En la parte 4, que va a ser la siguiente parte, lo que vamos a ver es cómo hacer un OR con el whip, cómo utilizar el Expression Builder. Déjame ver que yo tengo anotado por aquí. Tenemos que ver Query Builder, Expression Builder y ver algunos ejemplos complejos. Por ejemplo, cómo podemos hacer un join y cómo podemos hacer, por ejemplo, un select que tenga varios OR, por ejemplo. Incluso podríamos fabricar un OR y un AND, una mezcla entre OR y AND, por ejemplo, para hacer un filtro avanzado, una cosa así, por ejemplo. Tengo un producto que tiene variantes y que a la vez de tener variantes también tiene modelos, como por ejemplo quiero vender un celular y quiero mostrarte todos los celulares que tengan pantalla de 7 pulgadas. Unas boladas de esa índole, las vamos a poder fabricar con estas partes avanzadas. Entonces en el capítulo 4 lo que yo quiero hacer es ahondar en cómo se hacen las cositas más complicadas, digamos, para poder darle un redoble de tambores y que esta cuestión ya se termine completamente. Antes de terminar este capítulo, quiero mostrarle el tema de la documentación. Em, Tienen que irse a acá. Si ustedes se fijan, acá arriba a la derecha, tiene una opción que dice documentación del API. Esta parte de la documentación tienen que hacerse amigos de la documentación un poco para poder seguirla. Si ustedes se fijan, por ejemplo, todas las migraciones comienzan em, desde la librería Kaiseli. Y desde la librería Kaiseli, que se renombra como DB, comienza luego por esquema. Y desde esquema, que se llama esquema module, comienza create table. Y create table entrega create table builder. Y add column entrega el tipo create table builder. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que para poder localizar algo que no sabemos, por ejemplo, necesitamos fabricar un índice, no me acuerdo, no sé si esa función existe, o necesito modificar un índice que tengo creado y no me acuerdo cómo es, o no sé si eso está. Entonces primero parten desde Kaiseli y buscan esquema. En este caso ya sabemos que existe esquema y que se llama esquema mod. Entonces van acá al API y buscan esquema module, que es una clase. Y dentro de esquema module, ustedes acá a la derecha tienen, por ejemplo, todas las funciones que hay. Tenemos los métodos alterar tabla, que ya lo usamos, create index, que ya lo usamos, create esquema no lo usamos, por ejemplo, y tiene ejemplos. Acá, por ejemplo, hay una función de ejemplo para create esquema. Luego tenemos crear tabla, eso también lo tenemos, y también create table tiene esquema. Y acá les dice, por ejemplo, qué es lo que recibe, ¿vale? Tiene, por ejemplo, varios ejemplos que obviamente no los hemos visto. Por ejemplo, este era lo que yo les comentaba de MySQL. En MySQL, por ejemplo, versiones anteriores a las 5 creo que eran. eh, por ejemplo, ustedes para poder hacer el autoincrement, en vez de serial, lo utilizan en entero. Al entero lo declaran como clave primaria y además tiene una propiedad especial que se llama autoincrement. Según el tipo de base de datos. Eh, por ejemplo, crear un tipo, crear una vista, por ejemplo. Esto se ve mucho en Postgres, para bases de datos ya muy grandes donde crean unas vistas, por ejemplo, se pueden crear directamente a través de la migración. Borrar índices, borrar esquemas, borrar tablas, borrar vistas. Está todo acá, ¿vale? Si ustedes, por ejemplo, van a ver, por ejemplo, que quiero, por ejemplo, crear una tabla,
me devuelve un Create Table Builder. Entonces, si busco aquí Create Table Builder, que es otra clase, podemos ver que esta clase, por ejemplo, tiene estos métodos. Podemos crear, por ejemplo, un constraint de tipo check, agregar columna, agregar foreign key. em, bueno, podemos agregar, por ejemplo, add unique constraint y podemos modificar. En fin, la idea es que con esta información que yo les estoy dando, ustedes le den una vuelta de tuerca y si no saben algo puedan localizarlo dentro de la documentación. Kaiseli no es muy bueno, no es muy expedito en relación a la documentación. Si ustedes se revisan acá, por ejemplo, la documentación, eh, para migraciones, por ejemplo, no hay mucho más, no hay mucho ejemplo. Esto es todo la documentación. Entonces, si ustedes en realidad quieren profundizar y entenderlo, deberían buscar lo que no saben o lo que necesitan, ir buscándolo acá dentro de la documentación en la forma en la que lo estoy diciendo, lo estoy contando. Y si tienen alguna duda, para eso están los comentarios del video. Dejen comentario en el video, hagan su pregunta y yo voy a tratar de sacar un video lo antes posible mostrándole un ejemplo de cómo se podría hacer eso con lo que están batallando, ¿vale? Bueno, ya son las 12:30 de la noche, así es que me voy a dormir. Espero que lo pasen muy bien y que estos tutoriales estén siendo de provecho. Los veo en la parte 4. Hasta luego.